Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó del arca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué tienen en común las tres lecturas de hoy? El desánimo. Quizás mejor dicho, la respuesta de Dios frente al desánimo humano, especialmente cuando éste viene en el camino de la fe. El desánimo del profeta Elías en la primera lectura, quien escapando de la reina Jezabel que lo buscaba para matarlo, atraviesa el desierto, cansado tras 40 días y 40 noches de camino, llega al monte Oreb y entra en una cueva para pasar la noche. El desánimo de Pablo en la carta a los romanos, ante algunos de sus hermanos judíos que no comprendieron lo que significaba ser el pueblo elegido de Dios encerrándose en sí mismos. Literalmente escuchamos: «Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía yo mismo ser un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos». En el Evangelio, el desánimo de los discípulos ante el mandato de Jesús de ir a la otra orilla, es decir, a tierras paganas, donde ningún hebreo deseaba ir. El desánimo de esos mismos discípulos, y en especial de Pedro, ante las olas del mar y la fuerza del viento contrario, que quizás los hacía pensar que morirían y que no valía la pena seguir al Señor. En fin, el desánimo también de Jesús, perfectamente Dios y perfectamente hombre, quien después de multiplicar los panes ve la incomprensión de sus discípulos ante su deseo de anunciar la buena nueva de Dios a todos, hasta el punto de apremiarlos, casi obligarlos, nos dijo el texto, a que subieran a la barca y fueran a la orilla opuesta, tierra de gentiles. Desánimo de Jesús ante unos apóstoles miedosos en medio de la tormenta, que pensaban ver un fantasma en vez de su maestro. Desánimo ante un Pedro que lo desafía a que él caminara sobre las aguas, y se llenó de temor, comenzando a hundirse. Hermanos y hermanas, en nuestra vida hay momentos de primavera, pero sabemos muy bien que también los hay de invierno, en los que las olas del oscuro mar
mar del mal golpean, y a veces golpean fuerte. Momentos en los que la fuerza del viento de la mundanidad no nos deja avanzar. Existen días en los que el miedo a la incertidumbre del futuro nos hace hundirnos, hasta el punto de ahogarnos en la desesperación de la angustia o en la desolación de una depresión. Esta realidad personal es también eclesial. Nuestra querida Iglesia navega hoy por aguas revueltas y tormentosas. Nos vemos golpeados por el mal del pecado interno y externo, temerosos ante una sociedad polarizada y violenta, tensionada por diversas ideologías a las que no sabemos cómo responder. La Iglesia es también hoy esa barca a la que el viento no le es de popa para que avance velozmente, sino contrario, un fuerte viento mundano que la frena en su quehacer evangélico. ¿Qué hacer en estas situaciones, muchas de ellas inevitables? El profeta Elías no se quedó rumiando su desolación, sino que Dios lo hace salir de la cueva para escuchar su palabra, el cual no le habló desde la violencia del huracán, del terremoto, del fuego, sino en el susurro de una suave brisa. Pablo no cedió ante la intransigencia de la mentalidad farisea que se adueñaba de Dios, decidiéndose por ser él el apóstol entre los gentiles. Pedro, hundiéndose, gritó: Señor, sálvame. Y el maestro, desilusionado, ora. Y después de pasar toda la noche en oración, lleno de ánimo, va donde sus discípulos, no para reprocharles, sino para confirmarlos que aún con todas sus vacilaciones humanas, Él los quería a ellos, para que junto a Él comprendieran que la Iglesia, en medio de la tormenta y del viento contrario, no se hundiría y que tenían que ir y anunciar a todos el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, la respuesta ante el desánimo no es encerrarse en la oscuridad de una cueva buscando el falso confort que da el rumiar la tristeza, ni tampoco es volver atrás a aguas tranquilas para no enfrentar la tempestad. El desánimo producto de la maldad del pecado, del viento de la mundanidad, del miedo ante la incerteza del futuro, no se enfrenta encerrándose en uno mismo o en nosotros mismos como Iglesia, quedándonos en la cueva o en la orilla segura que deseaban los apóstoles. No se enfrenta añorando el volver al mar calmo de formas pasadas, que en su momento fueron respuestas eficaces, pero que hoy ya no lo son. El cansancio, el desánimo, la desilusión se enfrenta con la humildad de saberse frágil, de saberse cansado, de saberse también desanimado o desilusionado, pero que no obstante se tiene certeza de que Cristo está con nosotros. En la barca de nuestra vida y de la Iglesia está Jesús, y ha sido Él quien eligió nuestra fragilidad y pequeñez para mostrar la grandeza de su gracia y amor. Tomemos conciencia entonces de la presencia de Cristo. Dejémosle subir a la barca. Jesús no nos robará el timón de nuestra vida, ni tampoco el timón de la Iglesia, sino que amainará los vientos para que comprendamos su voluntad. Y así, sin miedo ni desánimos, crucemos a la otra orilla,
la orilla del futuro, donde, como diría el Papa Francisco tantas veces la semana pasada en Portugal, todos son amados por Dios. Amén.